Hola a todos, profesora, compañeros. Mi nombre es Luis Mendoza, hago parte del grupo de los Lobos de Métodos de Estudio. Les voy a hablar sobre lo que he investigado o he estudiado de la investigación. Bueno, voy a empezar por las técnicas para recolectar información o datos. Existen muchas técnicas, entre ellas tenemos las entrevistas, las encuestas, la observación del lugar o lo que se vaya a estudiar. Comencemos por la entrevista. La entrevista es una técnica muy efectiva que utiliza el investigador de forma verbal para intercambiar información con el entrevistado. Existe 3 pasos para llevar a cabo una entrevista o 3 procesos, que es la preparación, la conducción, la realización o la secuela y la finalización, ¿sabes? Comenzamos por la preparación. Se tiene que determinar el rol del entrevistado, preparar las preguntas y los documentos necesarios para llevarle a cabo la entrevista, fijar un límite de la entrevista, elegir un lugar cómodo de la entrevista. En la conducción o la realización, el desarrollo de la entrevista, debemos explicar el propósito al entrevistado de los datos que se van a obtener de la entrevista. Evitar preguntas interrogantes que puedan obtener respuestas subjetivas o de opinión personal sobre el entrevistado. Es necesario o recomendable hacer interrogantes sobre preguntas que emitan respuestas más bien técnicas y científicas. Escuchar con respeto y no anticiparse a las respuestas del entrevistado. Las secuelas o conclusión. Tenemos que escribir los resultados, entregar una copia al entrevistado, analizar la entrevista para después recolectar los datos que nos sirvan. Cabe resaltar que la entrevista no es solo interrogar y preguntar, es más bien un método de conversación con el entrevistado. Tiene ventajas y desventajas. Una ventaja, que al prepararlo va a ser una entrevista muy ordenada y bien estructurada, que así se podrá sacar la información mejor. Pero tiene una desventaja ahí mismo, que puede ser que si el entrevistado no responde a lo que espera el entrevistador, se le puede salir de las manos al entrevistador. Seguimos con las encuestas, otra técnica para la recolección de datos. Una encuesta es una muestra de lo que puede pensar o emitir conceptos algún determinado grupo de personas en una población. El tamaño de muestra depende de lo que se quiera consultar. Por ejemplo, en unas elecciones presidenciales se toman diferentes tipos de personas para poder hacer una buena muestra, bien equilibrada. Tenemos que tener en cuenta que después de la muestra, si se toman los datos de las personas encuestadas, al arrojar los resultados, se tienen que borrar los nombres de la persona encuestada. Es como cuestión de ética. Otra técnica es el cuestionario, que puede ser abierto y cerrado. El cuestionario abierto es donde donde el entrevistado se expresa de forma libre de expresar sus razones como ellos quieran. Y el cerrado es donde se limitan las respuestas en concreto, donde la hace el entrevistador. A la observación también, otra técnica, consiste en observar lo que se está estudiando en el lugar donde se está estudiando. Por ejemplo, observar lo que están investigando, pues, lo mismo, pero otras personas, o haciendo un trabajo. También se divide en 3 procesos. Está la preparación,
Están varios puntos, que es definir qué y cómo se va a observar lo que se va a investigar, estimular el tiempo, obtener la autorización de el dueño o lo que esté manejando el objeto de estudio o el lugar donde vamos a hacer la investigación, y explicarle por qué al dueño o el manejador del objeto de estudio de nuestra investigación. La conducción, conocer sobre lo que se está observando, obviamente, y anotar lo que se observa. La conclusión, documentar y organizar formalmente las notas, revisar los resultados. Seguimos con otra pregunta, que es el procesamiento de los datos, que podemos llevar a cabo por medio de tres procesos: la tabulación, medición y síntesis. Tabulación es como la recopilación de los datos y la posterior organización. La codificación, donde se clasifican los datos, puede estar de forma vertido, donde se pasan los datos a una especie de documento en sí, o un borrador de trabajo. La medición de los datos son las diferencias de los datos que vamos obteniendo con el marco teórico que debimos tener antes sobre lo que se está estudiando. Por ejemplo, si los datos no están sirviendo, si están más avanzados, podemos determinar el grado de medición, si nos sirve o no nos sirve. La síntesis es la presentación ordenada de los datos y resumida de los elementos que estamos investigando, de los recopiladores. ¿Cómo llevar un diario de campo? Se utiliza para llevar apuntes en el transcurso de la investigación. Se dan detalles de paso a paso, como lo que uno va haciendo, muy detallado, y se hacen pequeños apuntes de gran utilidad para la redacción del trabajo. También es importante en una investigación el cronograma de actividades. Está previa planeación de las distintas fases y etapas en la investigación en un periodo de tiempo. Es muy importante porque así conocemos el tiempo que le vamos a dedicar a cada uno de los procesos de nuestra investigación. ¿Cómo manejamos la ética? Pues, como ya había dicho antes, en las encuestas se tienen que borrar los nombres de las personas encuestadas para así la persona no desconfiar o cosas por el estilo. En las entrevistas tenemos que explicar el propósito del propósito de la entrevista, también por ética.